Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura son 20 unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Primeramente tenemos que la medida desde aquí hasta aquí es 7. Por lo tanto, la medida desde acá hasta acá también es 7 porque estas dos líneas nos indican que estas distancias son iguales. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar el radio de este círculo. Fíjense, primeramente vamos a trazar el radio desde este centro hasta este punto tangencial de esta forma. Muy bien, ustedes saben que cuando se une el radio de un círculo con una línea tangencial a su perímetro, siempre se forman 90 grados. Por aquí van a ver 90 grados. Esto de aquí lo vamos a llamar R mayúscula. Muy bien, ahora vamos a trazar desde el centro hasta este punto de tangencia. Trazamos entonces el radio y nos queda de esta forma. Y pues por aquí también tenemos que esto es R y también tenemos 90 grados. Y si trazamos desde el centro hacia abajo también vamos a tener el radio y otra vez 90 grados, ¿no? Ahora, como esta línea es paralela a esta línea, esta debe medir lo mismo que esto, que es R. Como esto es paralelo a esto, esto también va a ser R desde aquí hasta aquí, ¿no? Bueno, ahora tenemos por aquí una distancia que no sabemos cuánto es, la distancia desde aquí hasta aquí, que la vamos a llamar X. Muy bien, entonces fíjense, la distancia desde aquí hasta acá, hasta aquí, pues va a ser 7 más X. 7 más X, muy bien. Y esta distancia de aquí, recuerden ustedes que hay una propiedad que nos dice que cuando dos líneas son tangenciales a un círculo en un punto, fíjense, esta línea es tangencial en este punto y esta línea de acá abajo es tangencial en este punto de aquí. Por lo tanto, estas dos líneas tienen que ser del mismo tamaño. Si esta línea mide 7 más X, la de acá abajo también medirá 7 más X. Fantástico. Ahora, fíjense, desde aquí hasta aquí mide 7. Y desde aquí hasta aquí mide X. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí va a medir 7 menos X. 7 menos X. Fenomenal. Y recuerden de nuevo la misma propiedad, esta línea es tangencial aquí y esta línea es tangencial acá, por lo tanto esta línea de aquí tiene que ser del mismo tamaño que esta línea de acá, que va a ser 7 menos X. Fenomenal, pero solo hasta aquí, y de aquí hacia abajo pues mide R. Muy bien, ahora podemos aplicar Pitágoras en este triángulo, en el triángulo grande. Vamos a hacerlo. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los dos lados al cuadrado, es decir, a cuadrado más b cuadrado, tiene que darnos igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es el lado A? Bueno, el lado A puede ser cualquiera de estos dos. Vamos a decir que este es el lado A. R más 7 y menos X. Entonces, R más 7 y menos X es el lado A, que va a ser al cuadrado. Más el lado B. ¿Quién es el lado B? El lado B vamos a decir que es este lado entonces. Tenemos R más 7 más X. Muy bien, R más 7 más X. Y esto también al cuadrado. Y tenemos que la hipotenusa, señores y señoritas, es la medida desde aquí hasta aquí es 7 y desde aquí hasta aquí es 7. Entonces es 14. 14 al cuadrado. Fenomenal. Tenemos un trinomio al cuadrado. Dos trinomios al cuadrado. Vamos a recordar entonces que A más B más C, todo esto al cuadrado, es igual a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más 2ab más 2ac y más 2bc. Fenomenal, ¿verdad? Ahora, ¿qué será a, b y c en nuestro trinomio que tenemos aquí al cuadrado? Fíjense, vamos a anotarlo por acá arriba. A va a ser igual a r. Muy bien. B va a ser igual a 7. Y C, señores y señoritas, va a ser igual a menos X. Muy bien, ahora solo simplemente reemplazamos estos datos aquí en esta fórmula de aquí. Muy bien, vamos a ver, tenemos A al cuadrado que sería R cuadrado. R cuadrado más este término al cuadrado sería 7 al cuadrado más este término que es C también al cuadrado menos X al cuadrado. Y luego más 2 veces A por B. ¿Quién es A? Es R. ¿Y quién es B? B es 7. Entonces tenemos aquí, fíjense, 2 por R por 7 nos da 14R. Vamos a escribirlo de una vez, ¿sí? Entonces tenemos 14R más
más 2 por A por C. Vamos a poner por aquí 2 por A, que vale R, y por C, que vale menos X. También vamos a hacer la cuenta de una vez. 2 por R nos da 2R, y por menos X, menos 2RX. Vamos a escribirlo. Menos 2RX. Luego, continuamos. Tenemos 2BC más 2, y B es 7, y C es menos X. Entonces, por aquí tendríamos más por menos, menos 14x. Vamos a escribirlo, menos 14x. Fenomenal. Ahora vamos a continuar con la suma por acá abajo, ¿sí? Entonces luego tenemos este más de aquí, y luego tenemos este trinomio al cuadrado. Fíjense que es igualito a este, solo cambia este signo de aquí. Por lo tanto, estos signos negativos ya no van a haber, todos van a ser positivos. Entonces, pues simplemente lo escribimos como todo positivo. 7 al cuadrado más x al cuadrado. Fíjense que aquí este menos x al cuadrado se hace positivo porque está al cuadrado, ¿no? Entonces nos queda x al cuadrado. Luego más 14r más 2rx y más 14x, ¿sí? Y todo esto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que nos da 14 al cuadrado. Recuerden que 14 al cuadrado también podemos escribirlo como 7 por 2 o 2 por 7, ¿sí? Vamos a escribirlo así a conveniencia, ya van a ver por qué. Ahora, pónganle mucha atención a toda esta suma de aquí. Fíjense, tenemos 14x por aquí positivo y 14x negativo, se eliminan. 2rx positivo y 2rx negativo también se eliminan. Y todo lo demás tenemos que sumar, ¿no? Tenemos por aquí r cuadrado y r cuadrado, que nos dan 2 veces r cuadrado. Muy bien. Para que tengamos espacio voy a borrar esta parte de aquí, esto de aquí, muy bien. Nos queda 2r cuadrado, la suma de estos de aquí. Luego tenemos 7 al cuadrado más 7 al cuadrado, eso nos da 2 veces 7 al cuadrado. Y luego tenemos más 2 veces x al cuadrado. Muy bien. Luego tenemos 14r y 14r, que nos da 28r. Fenomenal. Y esto va a ser igual a 2 por 7 y esto al cuadrado. Magnífico. Tenemos por aquí entonces 2r cuadrado y 2,7 al cuadrado. Y por acá tenemos 2x al cuadrado. Fíjense, vamos a unir estos términos de aquí y vamos a sacar factor común. Vamos a intercambiar primero. Este lo vamos a poner aquí y este acá, ¿sí? Entonces, recuerden, 2,7 al cuadrado y 2x al cuadrado. Primero vamos a poner el 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Y luego vamos a poner 2 veces 7 al cuadrado. Muy bien. Y ahora vamos a sacar factor común de este término y ya vamos a ver por qué. Tenemos 2r cuadrado más x cuadrado. Y por aquí tenemos más 2 veces 7 al cuadrado, que lo vamos a pasar al otro lado, ¿sí? Entonces nos queda por aquí más 28r. Del lado derecho nos queda 2 por 7 y al cuadrado. Vamos a distribuir de una vez este cuadrado, ¿sí? Nos queda 2 al cuadrado, que nos da 4. Y 7 al cuadrado, que nos da 49. Muy bien, pasamos esto de aquí al otro lado. Primero vamos a distribuir este 7 al cuadrado, nos queda como 49, ¿no es cierto? Nos queda 2 veces 49. Pasándolo al lado derecho nos queda como menos 2 veces 49. Fenomenal, podemos hacer una resta aquí porque tenemos una suma o una resta de términos semejantes. Tenemos por aquí 2r cuadrado más x cuadrado más 28r, y esto va a ser igual. Fíjense, 4 veces 49 menos 2 veces 49 es 2 veces 49. Y 2 veces 49 pues es 98. Vamos a escribir de una vez por aquí, 98. Y fíjense en este término de aquí que les había dicho que ya vamos a ver por qué. Fíjense acá también, pónganle ojo a este triángulo rectángulo de aquí, que vamos a sacar un dato muy importante de aquí. Fíjense, la suma de los dos lados debe darme la hipotenusa al cuadrado. Entonces, cada término al cuadrado, ¿no? Cada lado. Me queda r cuadrado más x cuadrado, que tiene que darme la hipotenusa al cuadrado, que es 3. Es decir, 3 al cuadrado, que nos da 9. Señores y señoritas, aquí está la clave del ejercicio. Tenemos r cuadrado más x cuadrado, que es 9, y ya lo tenemos por aquí. Entonces ya no vamos a poner esto de aquí, simplemente vamos a poner 2 por 9. Esto de aquí vale 9. Nos queda 18. Por lo tanto, nos queda 28r
Muy bien, y esto igual a 98, y este 18 lo pasamos a restar al otro lado. Y nos queda que R va a ser igual 98 menos 18, pues es 80, y todo esto sobre 28. Vamos a sacar la cuarta de 28, que es 7, y la cuarta de 40, que es 20. Y obtenemos, señores y señoritas, que el radio es 20 séptimos. 20 séptimos tenemos como radio. Fenomenal, ya con esto de aquí ya podemos encontrar el área sombreada muy fácilmente. Vamos a ver, tenemos que el área sombreada es igual a base por altura sobre 2. Recuerden que es el área de este triángulo. Vamos a escribir esto como base sobre 2 por altura, que es lo mismo, ¿no? Base sobre 2 por altura, da lo mismo. Entonces, tenemos que el área sombreada es igual. ¿Cuál es la base? La base es todo esto que mide 14. 14 sobre 2 y multiplicado por la altura, que es R. Es decir, el radio del círculo es 20 séptimos. Entonces tenemos por aquí 20 séptimos. Simplificamos, 14 para 2 es 7. Y simplificamos este 7 con este 7. Y señores y señoritas, obtenemos que el área sombreada es 20 unidades cuadradas, como lo habíamos predicho desde un principio. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. Y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.